Ya, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, ya, bacán. Yo voy a correr esto para acá. Ya, chiquillos, tal como les mencioné la semana pasada, vamos a dividir las clases, nuestras 3 clases de la semana, en 2. Martes y miércoles, Historia de Chile, y los jueves, Formación Ciudadana, ya que este ítem de esta nueva prueba de transición que tomó mayor relevancia. ¿Ya? En nuestra clase del jueves pasado, habíamos explicado características generales del Estado de Chile. Habíamos explicado el concepto de nacionalidad, cómo se podía obtener, el concepto de ciudadanía, cómo se podía obtener y cómo se podía perder, y algunos conceptos generales, como Estado unitario, Estado de Derecho, la división del poder y sus relaciones, ¿ya? Y en torno al sufragio, ¿ya? Jóvenes, hoy día vamos a ver una de las materias más clásicas de formación ciudadana, pero a la vez lo más básico, ¿ya? Que son los poderes del Estado. Hemos dicho que en los estados republicanos existe una división del poder. Y el jueves pasado hablamos de que en nuestro país existen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, hoy día vamos a explicar los 3 poderes, sus funciones, quiénes los integran y los requisitos para ser escogido en el cargo. ¿Ya? Para partir, jóvenes, vamos a empezar con una pregunta de selección múltiple sobre la materia de nuestro jueves pasado. ¿Ya? Matías Silva, ¿puedes leer la pregunta y que sus compañeros respondan por el chat? Bueno. Dale. La nacionalidad es un vínculo jurídico entre una persona y un Estado, al cual toda persona tiene derecho a acceder. Según esto, tener una nacionalidad significa que la persona, 1. Tiene derecho a ser protegida por ese Estado. 2. Debe someterse a la legislación del Estado al que pertenece. Y 3. Cumpliendo los requisitos exigidos, puede participar en el ejercicio de los derechos públicos. Ya, ¿qué dice la gente? Respondan por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta. Todas. Ya, la E. Ya, ¿nadie discrepa? Ya, 1 y 3. Sofía, ¿por qué dices tú 1 y 3? ¿Por qué la 2 no? Porque yo, por ejemplo, puedo tener nacionalidad mexicana y vivir en Chile. Y si vivo en Chile me tengo que someter a la legislación de Chile, ¿no? Bien, excelente. Esa es la respuesta correcta. En realidad es la E, 1 y 3, porque me equivoqué ahí en las letras de la alternativa. Porque si yo vivo en otro país, no me rijo por la ley de mi nacionalidad, sino que por la ley del país que yo resido. Por ejemplo, si yo soy chilena y vivo en Argentina y cometo un robo, yo voy a ser juzgado por la legislación argentina, ya, aunque sea chilena. Por lo cual, si bien la nacionalidad me otorga ser protegido por ese Estado, quizás la diplomacia, la Cancillería pueda ayudarme a poner un abogado, como ocurrió hace poco con un caso de unos chilenos que estaban detenidos en Indonesia, y también puedo ser electo, tener ciertos derechos políticos, pero sí me debo someter también a la legislación del país en el cual resido. Bien, jóvenes. Ya, ahora, estructura del poder político. Vamos a partir por el poder ejecutivo, ¿ya? Que digámoslo, en Chile es el poder más importante, es el que tiene más importancia, más poder. El poder ejecutivo está liderado por el presidente de la República, nuestro querido presidente Piñera. Es el líder del poder ejecutivo. Como el presidente Piñera no puede tener presencia en todas las materias que le competen, él tiene ministros que él designa y que él puede sacar cuando él quiera. Pero como tampoco puede estar en todo el territorio nacional, tiene en las regiones
representantes, que son los intendentes, que hasta el día de hoy son electos por el presidente de la República. Es un cargo de confianza. Existe una ley que la idea era que este año se eligieran las autoridades regionales por sufragio popular. Pero esa elección fue postergada y dentro de los círculos políticos más relevantes, fundamentalmente la derecha y la exconcertación, están planteando eliminar la elección de los intendentes a espera del nuevo proceso constituyente. Quizás la nueva constitución cree nuevos cargos o lo haga electos, por ejemplo. Volviendo, está el presidente. Para las distintas materias, educación, salud, seguridad, ministros. Para su presencia en regiones, intendentes. Pero como los ministros tampoco pueden estar en todas las regiones, existen las secretarías regionales ministeriales, que son oficinas de todos los ministerios en cada una de las regiones. ¿Ya? Está la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ¿ya? Están todas presentes, ¿ya? Por lo cual, los ministros también tienen representantes en las regiones. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ya no, ya vamos. Ahora, funciones del Poder Ejecutivo. Primero, el Poder Ejecutivo puede formar proyectos de ley. O sea, el presidente tiene facultades legislativas también. Puede crear proyectos de ley. Administrar las arcas fiscales. Es el presidente, con consulta al Parlamento, que dicen qué se va a gastar. En la ley de presupuesto nacional, por ejemplo, que se envía año a año. Pero es el presidente, junto a los ministros, quien dice, vamos a gastar tanto en salud, tanto en educación. ¿Ya? Por ejemplo, ahora eso está a la luz pública. Hay una ley de transparencia, por ejemplo, que empezó a regir este año, donde todos los chilenos tenemos información para saber en qué se gasta cada uno de los pesos del Estado. Resguardar la soberanía nacional. A cargo del presidente están las Fuerzas Armadas, las cuales resguardan nuestras fronteras. También administrar las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Por ejemplo, los carabineros dependen del Ministerio de Seguridad o del Interior, que se llama del Interior y Seguridad. El Ministerio de Defensa no son un organismo independiente. Otorgar indultos como una capacidad bastante particular. El presidente de la República puede indultar a una persona que fue enjuiciada, que está en la cárcel. El presidente le puede decir, ¿sabe qué? Usted sale libre. Obviamente lo hace con cierto estudio del caso y más. El presidente Piñera, en su primer gobierno, indultó a más de 1.000 presos, ¿ya? Fundamentalmente como una medida para disminuir el hacinamiento en las cárceles, ¿ya? Y han habido casos emblemáticos de indultos. Yo cuando era muy chico me acuerdo de uno que hizo el presidente Frei, ¿ya? De una señora que se fue a la cárcel por matar a su marido. El tema es que la señora demostró que ella había sufrido violencia intrafamiliar por parte del esposo durante 20 años, que casi fue en defensa propia y todo. Igual la señora estuvo algunos años en cárcel, después el presidente la indultó, por ejemplo. Es una capacidad. Y nombrar ministros, seremis y consultas, ¿ya? Perdón, cónsules, ministros, seremis e intendentes. Y él los puede remover. Ojo, un ministro puede renunciar y el presidente tiene la facultad de no aceptar su renuncia. Para que vean. E incluso un legado todavía de la dictadura militar, un presidente no puede remover por su interés o por su propia decisión a un comandante en jefe de la Fuerza Armada ni director de Carabineros. Tiene que pedirle la renuncia y que él renuncie. Si él no quiere renunciar,
el presidente debe mandar una autorización de poder al Congreso, y que el Congreso lo autorice. Profe, no entendí lo del indulto, pregunta Nicolás. El indulto. Hagamos que una persona es condenada, por ejemplo, por matar a alguien. Le hicieron un portonazo y él tenía una pistola, mata al delincuente. Y no se ocupa el derecho de defensa propia, porque el delincuente venía solo con un cuchillo, por ejemplo, y tú andabas con una pistola. Para que haya legítima defensa, tiene que haber igualdad en la fuerza. No, esto es súper estúpido, pero así como pistola con pistola, o cuchillo con cuchillo. Por lo cual tú te puedes ir preso. Te vas preso. Y el presidente revisa tu caso. Tú le mandas una carta al presidente. Hasta el día de hoy, uno le puede mandar carta al presidente. Y él revisa tu caso y él dice, no, ¿sabes qué? La verdad que Nicolás en realidad estaba siendo robado, vulneraron su propiedad privada, él ya estaba cansado porque le habían robado muchas veces en su casa, lo voy a indultar. Y el juicio queda sin efecto y tú sales libre. ¿Entendiste, Nicolás? Ya, bacán. Ahora seguimos por más. Ahora, ¿cuánto dura el cargo de presidente en Chile? Ya, eso lo sabemos. ¿Cuánto dura? Díganlo por el chat. 4 años. Ya, bien, 4 años. Es un clásico. En nuestra historia ha durado de formas distintas. ¿Ya? En algún momento duró 5 con derecho a reelección, después duró 6. Y durante la transición a la democracia hubo una variación. ¿Ya? Hoy día dura 4. Ojo, el presidente Piñera, en su campaña, planteó reformar esto y alargar el periodo presidencial a 5 años o establecer reelección. Porque él cree, incluso tiene gran consenso en el resto de los partidos políticos, incluso de oposición, que el periodo presidencial es muy corto. Porque el último año casi no existe. Porque el último año está todo el gobierno casi, y toda la política, involucrada en la elección del próximo presidente. ¿Ya? Entonces en realidad son como casi 3. Y cree que muy poco. Grandes obras públicas, por ejemplo el canal de Chacao o una línea de metro, se demoran muchos años. ¿Ya? Pero hasta el momento es 4 años, sin derecho a reelección. ¿Y cuáles son los requisitos? Para ser presidente, 1, ser chileno y residir en Chile. ¿Ya? Hay que vivir en Chile para ser presidente. Hay que tener 35 años de edad para arriba. O sea, yo no puedo, solo tengo 30. Y ser ciudadano con derecho a sufragio. Ahora, también se pide tener el 4º año medio terminado, ¿ya? Pero es solo un requisito. Hay algunas preguntas en la PSU que sale como tener un título universitario, haber tenido algún cargo político anterior, pertenecer a un partido político. No, no. Un presidente puede ser independiente. El actual presidente Piñera, actualmente, no milita en ningún partido político. Antiguamente fue de RN, pero hoy día es independiente. Han existido casos de presidentes independientes en Chile, pero no es un requisito pertenecer a un partido político. Y tampoco tener una carrera universitaria ni algún cargo público de representación anterior. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya. Ahora, la estructura del poder legislativo, que es otro poder importante, jóvenes. El poder legislativo, el Congreso Nacional, está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ya? Actualmente, los diputados son 155. Hasta antes de la reforma eran 120. Ahora son 155 porque se buscó entregar
más representación a las regiones y a sectores políticos minoritarios. Cuando veamos el sistema electoral, vamos a ver eso de las elecciones parlamentarias, que son muy engorrosas. De verdad, es un sistema electoral nuevo, muy difícil de entender. Se dividen los votos por la cantidad de cargos, por la cantidad de candidatos, por listas. Es un enredo. Pero hasta el momento son 155 diputados. Y su cargo dura 4 años. Y actualmente, hasta el día de hoy, 14 de mayo, pueden ser reelectos cuantas veces quieran. Si no me falla la memoria, hoy, en el Senado, se discute un proyecto para eliminar, perdón, para prohibir que un diputado o un senador esté más de 3 periodos seguidos en su cargo. Pero aún es ley. ¿Ya? Hasta el momento, un diputado y un senador puede ser electo cuantas veces quiera. Hay diputados que son desde el 90, desde que volvió la democracia. Y los senadores son 43. Y la duración del cargo es de 8 años. Ahora, en nuestra próxima elección se van a elegir nuevos senadores y va a aumentar a 50. ¿Por qué no ha aumentado todavía? Porque cuando hay elección de diputados, cada 4 años, se renueva la mitad del Senado. Los senadores de las regiones pares, como por ejemplo la segunda región o la octava región, y los de las regiones impares, no. Y en los siguientes 4 años, cuando se renueva nuevamente la Cámara de Diputados, ahí se renueva la mitad del Senado, que son los de las regiones impares, como la primera región, la tercera región, la quinta región. Por eso, como esta reforma fue hace muy poco, todavía no se renuevan la mitad de los senadores, y ahí van a aumentar a 50. ¿Ya? Cámara de Diputados, 155, senadores 43. Diputados duran 4 años, senadores 8. Ahora, requisitos para ser diputado: ser ciudadano o ciudadanía con derecho a sufragio, tener 21 años de edad, por lo cual yo sí podría ser diputado, y haber cursado la enseñanza media o equivalente, pero esto es un requisito fundamental. Hay que tener residencia en la región a que pertenezca el distrito, al menos 2 años antes del día de la elección. Doy un ejemplo. Si yo quisiera ser diputado por la quinta región, yo vivo en Maipú, yo tengo que recibir al menos 2 años antes del día de la elección en esa región. ¿Ya? Por lo cual yo diría podría ser diputado por Maipú, ¿no? ¿Qué es lo que hacen nuestros queridos diputados? Nuestros queridos diputados tienen casas en muchos lugares. Se ganan tremendo sueldo. Tienen casas en la playa, fundos. Entonces van cambiando de residencia cuando quieren cambiar de circunscripción para ser electo por otro lugar. ¿Ya? Por lo cual, por ejemplo, ¿alguien sabe dónde vive el diputado Coloma, que es diputado por la provincia de Talagante, de donde ustedes son? Ya, el diputado Coloma tiene residencia en Talagante, pero realmente él vive en Las Condes. Solo que tiene una casa, una pequeña parcela, en Talagante. ¿Ya? Pero en realidad su residencia no es Talagante. Además, digámoslo, el diputado Coloma es diputado porque su papá es senador y es un importante político. ¿Ya? Y tiene un apellido histórico, Coloma en política. ¿Ya? Pero yo no creo que el diputado Coloma sepa muy bien los problemas de la gente de Talagante, Peñaflor, de Padre Hurtado, por ejemplo.
Ya. Este fue el comentario político de la clase. Ahora, funciones de la Cámara de Diputados. Ya, son muchas. Igual ustedes saben que este power está en excluir. Miren, lo más importante es que los diputados legislan, discuten, aprueban, pueden presentar proyectos, todo. Pero hay algo particular, que es el punto 3. Los diputados tienen la capacidad de fiscalizar los actos del gobierno. Son una cámara fiscalizadora. Por ejemplo, ellos pueden generar cámaras investigadoras sobre un caso, investigar y sugerir ciertas observaciones. Pero ojo, ellos no hacen un juicio. No es que investiguen, por ejemplo, al alcalde de Talagante y determinen que hay un caso, no sé, de corrupción y él tenga que ir a la cárcel. Solamente emiten un juicio, una opinión, una observación. No son una cámara judicial. Pueden citar a un ministro, citar al ministro, por ejemplo, de Educación, y que responda a preguntas. Eso se llama interpelación, interpelar a un ministro. Y pueden crear, tal como dije, comisiones investigativas sobre cualquier tema relevante de alguna institución estatal. ¿Ya? Pero es una cámara fiscalizadora. Aparte de legislar, de generar proyectos y de representar a la gente en el Parlamento, ellos también tienen la capacidad especial de fiscalizar. Por ejemplo, han creado comisiones para ver el lucro en la educación, los robos en el ejército, en carabineros. Incluso hicieron una comisión que investigó los abusos de la Iglesia Católica, por ejemplo. Ellos pueden crear comisiones, además de interpelar a los ministros y poder fiscalizar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser senador? Aquí es más complicado. Ser ciudadano, haber cursado la enseñanza media y tener cumplidos 35 años de edad. La palabra senador viene del latín senil, que significa gente de edad, pero segundo donde le dice usted es un senil, como decirle anciano, ¿ya? Porque se cree que con 35 años de edad uno tiene cierta experiencia, sabiduría, autonomía. Yo no creo que sea tan así. Yo al menos tengo 30 años y me considero súper inmaduro. Y estoy a 5 años de ser senador, ¿ya? Pero eso es lo que establece nuestra Constitución. Yo creo, una opinión súper personal, que esto se debería reducir. Porque si queremos que los jóvenes participen de nuestras instituciones políticas, hay que darle una oportunidad. Hay gente hoy día en el Senado de 70 años. No sé si su pensamiento va a representar tan bien a un joven talagantino o de Monte, donde sea, de 17, 18 años. Gracias, Matías. Cuento con tu voto. Si me tiro a diputado por Maipú. Entonces, yo creo que esto se debería bajar, ¿ya? Al igual que para ser presidente, que incluso hace años atrás era 40 años y se redujo a 35. Ya, esto no le escriban, es mucho, es un exceso, sí, estoy seguro, pero se los puse igual porque igual lo deben saber, ¿ya? Pero miren, la Cámara del Senado hace lo mismo que los diputados, legislar, pero hay dos cosas distintas. Los senadores, que es el punto 2, pueden acusar constitucionalmente a un ministro e incluso a un presidente. Y si se obtienen los votos en la Cámara del Senado, ese ministro se puede ir. ¿Ya? Hace muy poco, si no me equivoco, sí, echaron al ex ministro del Interior, Chadwick. Ustedes se deben acordar, después del estallido social, a Chadwick lo echó el Senado. ¿Ya? Y este es un punto bastante particular, que hablamos en la clase anterior, que el Senado puede otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. ¿Ya?
Además, el Senado, por ejemplo, debe autorizar a un presidente que se ausente más de 30 días del país. Es muy raro en nuestra historia, ¿ya? Ha ocurrido en otros países. Ocurrió alguna vez en nuestra historia, un presidente radical que tuvo cáncer, en que se fue a hacer un tratamiento a Alemania, ¿ya? Pero no existen más casos que eso. Pero eso, para que no escriban todo. Legislar, acusar a los ministros o al presidente y rehabilitar la ciudadanía, por ejemplo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta del Poder Legislativo, Poder Judicial? Sí, profe, es Cuéntanos, que Sofía. los diputados entonces pueden impeachmentar al ministro, pero no lo pueden sacar, y los senadores lo Excelente, pueden sacar. ¿Es? excelente, sí. Ah, ya. Un Sí, diputado le puede hacer un cuestionario a un ministro. Oiga, Mañalich, ¿usted por qué dijo que la gente podía volver a tomar té, café o comerse una empanada? Si ahora tenemos 2.600 casos. Y ahí el ministro va y responde. Pero el Senado puede acusar al ministro Mañalich, decir que él ha faltado sus funciones y ha puesto en peligro a la ciudadanía. Y se vota, y si se obtiene la cantidad de votos determinada, se puede ir Mañalich. E incluso, si a un ministro lo echan, no puede ocupar un cargo público durante 5 años, ni trabajar en ninguna institución del Estado, como por ejemplo en nuestro liceo. Y tampoco puede ser candidato para algún cargo. Ahora, nos vamos al Poder Judicial, jóvenes. El Poder Judicial es un poder menos democrático y más jerarquizado. Por eso aquí ponemos una pirámide. Hay 3 pisos. El primero son los llamados tribunales ordinarios, donde está el tribunal laboral, el de familia, el civil, penal, ¿ya? El de la economía. Son tribunales, se les llama ordinarios. Luego está la Corte de Apelaciones, que revisa los juicios de los tribunales ordinarios. Y luego está la Corte Suprema, que puede revisar por última instancia un juicio. Les voy a dar un ejemplo. Hagamos que a una persona la acusan de violar a una niña de 12 años. El tribunal ordinario, el tribunal civil, por ejemplo, determina que este joven, este hombre, sí violó a la niña. Y de los 3 jueces, 2 dijeron que sí, que debe ser condenado, y 1 dijo que no. El abogado puede entablar una apelación. Y ese juicio va a ser revisado por la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones va a estudiar todo el caso nuevamente. Llegamos que la Corte de Apelaciones diga no. ¿Saben qué? Ese hombre no es culpable. Porque la niña quizás estaba enamorada de este tipo. Y hubo un consentimiento, una relación con consentimiento, ¿ya? Hay un artículo muy antiguo de nuestro Código Civil, Código Penal, perdón, que se conoce popularmente como el artículo Romeo y Julieta, que si una menor de edad tiene consentimiento, se disminuye la pena. Es un artículo bastante particular porque está demostrado que los violadores intentan coaptar a la violada, ¿ya? O sea, una persona quizás puede tener consentimiento porque ha sido manejada desde el punto de vista psicológico. Entonces, la Corte de Apelaciones dice ya, este tipo en realidad no es culpable. Entonces, la defensa de la víctima, de la violada, dice no. Y apela nuevamente. Y ese juicio va a ser revisado ahora por la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es un tribunal de última instancia. Lo que dice la Corte Suprema vale. Y nadie puede apelar. Y la Corte Suprema determina que el hombre sí es culpable. Y el tipo va a la cárcel. ¿Se dan cuenta? Por lo cual es un sistema más jerárquico. Está abajo el tribunal ordinario. Luego está la Corte de Apelaciones, que como dice el nombre, revisa las apelaciones.
y la Corte Suprema, como un último tribunal de instancia. Ahora, el Poder Judicial tiene facultad estatal de administrar la justicia y aplicar las leyes, resolver litigios, proteger a los ciudadanos y hacer cumplir las responsabilidades, pero no tiene la facultad de enviar proyectos de ley. Esa facultad solo la tiene el presidente y el Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Un ministro de la Corte Suprema no puede mandar una ley a los diputados para que la discutan. No. Ellos solo administran la justicia. Y las funciones del Poder Judicial, perdón, cuánto dura el cargo de magistrado en la Corte Suprema, esto sí que es poco democrático. Hay una carrera judicial y se postula. Primero hay que ser abogado. Hay que ser abogado. Y los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por la Cámara del Senado. El presidente manda 3 candidatos y los senadores eligen a uno. Y ese va a ser magistrado, ministro de la Corte Suprema. Pueden ser reelectos cuantas veces quieran y cada cierto tiempo se van renovando solo un tercio de esta Corte Suprema. Por lo cual, hay que ser abogado, hay que tener una carrera. Por lo general hay que ser juez de un tribunal ordinario, o secretario del juez, o juez subrogante, ir escalando, tener una cantidad de litigios en la Corte Suprema. O sea, hay que tener un juicio importante para llegar a la Corte Suprema, con muchas revisiones. Por eso, los actuales ministros de la Corte Suprema, que son 21, son de avanzada edad. Y nunca, miren lo que voy a decir, nunca ha existido una presidenta de la Corte Suprema. Nunca ninguna mujer ha ocupado el cargo máximo del Poder Judicial. Sí hemos tenido mujeres que han sido presidentas del Senado, del Diputado, de la República, pero nunca hemos tenido una mujer presidenta de la Corte Suprema. Se han postulado, pero no han sido electas. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, por eso estamos como estamos. Es bastante particular. Y eso que es un poder del Estado donde existen muchas mujeres. Hay muchas juezas, en especial en familia. Hay muchas juezas y hay juezas muy famosas. Hay una jueza, no sé su apellido, usted se enrolló en inglés, pero se llama Ana María Sevicic, algo así, es como croata, que ya postuló a ser ministra de la Corte Suprema. Pero no salió, fundamentalmente porque el presidente manda 3 candidatos y el Senado elige entre ellos. El problema es que esta jueza había sido la que había metido presos a muchos integrantes de la exconcertación, del exgobierno, por casos de corrupción, y no le dieron el voto. Le pasaron cuenta política. Ya, ninguna duda. Ya, jóvenes, ahora hay que ir a Schoology, como siempre. Tienen que ir a Schoology y hay 3 preguntas de selección múltiple. Ustedes las responden, ahora 10 minutos y las revisamos. Yo voy a estar conectado, cualquier duda, micrófono o chat. Yo las tengo acá igual, cosa que después las proyectamos y las revisamos. Vamos.
Los que vayan terminando, pongan en el chat listo. Wow, la Alexandra ya terminó. Ya, ya Rata, me voy a meter de nuevamente para poder habilitarte. Rata, tú eres del B o del C? Del C, ¿cierto? Congreso bicameral, Luis, es de 2 cámaras, diputados y senadores. Chuta, me equivoqué. Eliminé el test. Nada que ver. No era Renata. Ya, hagámoslo de acá nomás. Sí, después lo puedo reunir y todo. Además, estos test todavía no cuentan la nota. Que todavía me confunda el eliminado de editar para poder habilitar a una persona. Ya, voy a leer. No, Sofía, si lo eliminé, fue sin querer, eliminé al poner a la Renata de nuevo. Así que no hay drama. Los cuento todos nomás. Y lo leemos de acá, de la proyección. Sí, peor. Ya, ya, vamos a ir leyendo. Voy a leer la 1, tal como las otras veces, y ustedes escriben por el chat. Y ahí algún otro lo voy a hacer leer por el micrófono. Sí, nos pilla la tecnología. Ya. Uno de los poderes del Estado es el judicial. Sobre este poder, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál es la correcta en la 1? Ya, es la E. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacerlas ejecutar los juzgados. Ya, alguien podría haberse confundido, como por ejemplo con la A, ¿ya? Aprobar o rechazar determinados actos del presidente. No, eso hemos dicho que lo hace fundamentalmente la Cámara del Senado, que tiene esa capacidad de acusar constitucionalmente a los ministros o al presidente.
autorizar al presidente para ausentarse del país, eso lo hace el Senado, fiscalizar los actos del gobierno, lo hace el diputado y la acusación de los senadores, y conocer las acusaciones constitucionales, eso lo resuelve el Senado, ¿ya? La 2. Sofía, ¿tú puedes leer la 2 y tu respuesta, por favor? Reciben este nombre porque revisan por vía de apelación los fallos dictados por los tribunales de primera instancia. Funcionan en Santiago y en todas las regiones del país. Los ministros que integran estas cortes son nombrados por el presidente de la República a partir de un tema, de una terna nómina de 3 nombres propuesta por la Corte Suprema, y yo puse la A. Bien, es la Corte de Apelaciones, ¿ya? La Corte de Apelaciones, hemos dicho, es la que revisa en segunda instancia los dictámenes de los tribunales ordinarios, ¿ya? Y la 3, son características del régimen político vigente en Chile, o sea, características generales. 1, elecciones presidenciales periódicas. 2, consagración de los derechos de las personas en la Constitución Política de la República. Y 3, existencia de un Congreso bicameral. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Ya, la E. Ya, es la E. Porque la 1 sí es. ¿Hay elecciones presidenciales periódicas? Sí, cada 4 años. ¿Hay una consagración de los derechos de las personas en la Constitución de la Constitución de la República? Sí. Y lo vamos a ver más adelante. Hay todos los derechos. Hay derecho a la educación, a la salud, a la justicia, que más que nada están en el papel. Y 3, la existencia de un Congreso bicameral, sí, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ¿ya? En la primera, pregunta el Nicolás, la primera era la E igual. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la guía anteriores? ¿No? Ya. Jóvenes, bueno, el martes nos volvemos a ver a las 4:10, ¿ya? No a las 4, a las 4:10, que esa es la hora que está establecida en Schoology, y ahí vamos a seguir con la historia de Chile, ¿ya? Vamos a seguir con las leyes laicas de los liberales, el miércoles clases, y el jueves no sé si vamos a tener clases, yo creo que no, porque el jueves es feriado, el jueves 21 de mayo. Entonces, les pregunto, ¿les tinca si el miércoles, que yo el miércoles solo les subo material mejor de formación ciudadana o seguimos con historia de Chile? ¿Prefieren tener la clase de formación ciudadana otro jueves? Ya, historia de Chile. Ya, lo voy a ver. Miren, yo no tengo problema con conectarme el miércoles. Yo no sé si ustedes tienen clase el miércoles. Lo malo que tienen es... A ver, veámoslo al tiro. En Schoology. Yo sé que tienen consejo de curso, ¿o no? Los miércoles tienen clase... Ah, no, pues ustedes no tienen biología, ¿cierto? ¿Les tinca si hacemos una clase de explicación, pero de historia de Chile, también el miércoles a las 12:10? ¿Sí? Ya, entonces por esa semana vamos a tener martes y miércoles clase online y el jueves no, porque es feriado. Lo más seguro es que no va a haber clase el jueves. Ya, ya jóvenes, estamos entonces. Entonces nos vemos el martes con historia de Chile a las 4:10 y el miércoles a las 12:10. Ya, estamos, que estén bien. Cuídense, está bastante difícil el coronavirus y nos vemos. Adiós.